En tu ADN hay fragmentos que pertenecen a humanos que jamás hemos visto. No conocemos sus rostros, no hemos identificado con claridad sus esqueletos y sin embargo sabemos que existieron. La genética ha revelado linajes humanos invisibles en el registro fósil. Especies que convivieron con neandertales y denisovanos y que desaparecieron sin dejar huellas óseas, pero no sin dejar descendencia. Soy Andrés Viarens y en este documental vamos a analizar cómo la ciencia ha detectado a estos llamados humanos fantasmas, que son las poblaciones superarcaicas, y qué implicaciones tiene su existencia para comprender la verdadera complejidad de la evolución humana. Si te interesa explorar la historia con rigor, suscríbete a mi canal, deja un like y activa la campanita para formar parte de esta comunidad de amantes de la historia. Ya comenzamos. Hasta comienzos del siglo XXI, la evolución humana se reconstruía casi exclusivamente a partir de huesos. Cráneos, mandíbulas y herramientas permitían definir especies y establecer cronologías. Sin restos físicos claros, no se podía hablar con seguridad de un linaje distinto. Todo cambió cuando la paleogenética se volvió técnicamente viable. En el año 2010, el equipo dirigido por Svante Paavo en el Instituto Max Planck logró secuenciar el primer borrador completo del genoma neandertal. El estudio se publicó en la revista Science y demostró algo que hasta entonces era solo una hipótesis discutida. Los humanos actuales fuera de África conservan entre un 1 y un 4% de ADN neandertal. Eso significaba que hubo mestizaje real entre Homo sapiens y Homo neanderthalensis. 2 años más tarde, en el 2012, el mismo instituto publicó la secuencia de alta calidad del genoma de un individuo hallado en la cueva de Denisova, en Siberia. El fragmento óseo era pequeño y no permitía una clasificación morfológica clara. Sin embargo, su ADN reveló un linaje humano distinto tanto de neandertales como de sapiens. Así quedó establecido el grupo que hoy conocemos como los denisovanos. Hasta ese punto, la genética confirmaba la existencia de especies ya identificadas por fósiles. Sin embargo, el verdadero giro llegó cuando los investigadores comenzaron a analizar con más detalle los patrones de divergencia genética dentro del propio genoma denisovano. En 2014 se publicó un genoma neandertal de alta calidad procedente del Altai. Ese trabajo permitió comparar con mayor precisión los linajes arcaicos. Poco después, en el 2020, un equipo encabezado por el genetista Alan Rogers presentó un modelo demográfico en la revista Science Advances que planteaba algo completamente inesperado. Según ese modelo, los denisovanos no solo se mezclaron con neandertales y sapiens, también habrían recibido genes de una población mucho más antigua. Esa población se habría separado del tronco principal humano hace más o menos 1 millón de años, posiblemente cerca de 2 millones de años. Ahora, antes de avanzar, aquí es importante aclarar los términos que usaré en lo adelante. En divulgación se suele hablar de humanos fantasma, como una expresión informal que traduce el concepto científico de ghost population, es decir, poblaciones inferidas a partir de señales genéticas, pero sin fósiles claramente asignados. No es una categoría taxonómica, sino una forma de describir una ausencia material combinada con una presencia genética. Por su parte, el término superarcaicos sí que aparece en la literatura científica. Rogers y su equipo, justamente ellos lo utilizaron para referirse a esas poblaciones que divergieron muy tempranamente del resto del linaje humano. Esto, sin embargo, no implica una especie definida, solo describe una profundidad temporal en la divergencia genética. Según este modelo, cuando los ancestros comunes de neandertales y denisovanos salieron de África hace aproximadamente 700.000 años, no llegaron a un continente vacío. Eurasia ya estaba habitada por descendientes de las migraciones que eran mucho más antiguas, probablemente vinculados al Homo erectus. La cronología encaja con el registro fósil. Sabemos que el Homo erectus salió de África hace alrededor de unos 1,8 millones de años y colonizó regiones que van desde el Cáucaso hasta el sudeste asiático. Si algunas de esas poblaciones permanecieron aisladas durante cientos de miles de años, pudieron efectivamente acumular diferencias genéticas profundas. Lo que detectaron los genetistas fue señal de introgresión, es decir, intercambio genético efectivo.
Además, el modelo demográfico de 2020 no solo identificó divergencias antiguas, también estimó tamaños poblacionales efectivos relativamente amplios para todas esas poblaciones superarcaicas. Esto sugiere que no eran pequeños grupos marginales, sino comunidades consolidadas que persistieron durante largos periodos de tiempo. Por primera vez, la paleoantropología tenía que aceptar algo metodológicamente nuevo. La existencia probable de un linaje humano podía demostrarse sin un cráneo que lo representara en una vitrina. Este cambio no invalida el registro fósil, al contrario, lo complementa, pero introduce una nueva dimensión. La historia humana no se reconstruye únicamente con huesos, ahora también se reconstruye con secuencias de ADN y con modelos matemáticos que permiten inferir divergencias profundas. El impacto de esta revolución fue inmediato. La evolución humana dejó de entenderse como una sucesión limpia de especies que se reemplazaban las unas a las otras. Los datos genéticos empezaron a mostrar un escenario mucho más complejo, con divergencias tempranas, contactos prolongados y episodios de mestizaje entre linajes separados por cientos de miles de años. Y ese escenario es el que vamos a analizar con mayor detalle a continuación. Cuando uno comprende que distintas humanidades convivieron durante cientos de miles de años, surgen varias preguntas. ¿Cómo se percibían entre sí? ¿Cómo interpretaban la diferencia? ¿Cómo transformaban el contacto con el otro en identidad propia? Esa dimensión cultural es lo que exploro en mi novela Andreíadas. Si bien esta obra pertenece al género épico fantástico, está profundamente inspirada en dinámicas reales del mundo antiguo, explorando conflictos que la historia todavía no aborda en sus manuales. Si te interesa profundizar en estos aspectos y de paso apoyar mi trabajo, encontrarás el enlace en la descripción de este video. Si aceptamos el modelo propuesto en 2020 por Alan Rogers y su equipo, entonces debemos replantear por completo el panorama humano en Eurasia hace más de 700.000 años. De nuevo, sabemos por el registro fósil que el Homo erectus abandonó África hace aproximadamente 1,8 millones de años. Los restos de Dmanisi en Georgia, datados en torno a esa misma fecha, son una prueba clara de esta primera expansión. Más tarde encontramos presencia de Homo erectus también en Shukutian, en China, y en la isla Java, en Indonesia. Durante mucho tiempo se pensó que esas poblaciones evolucionaron localmente hasta desaparecer o ser reemplazadas. Sin embargo, la genética sugiere un escenario más complejo. Pero lo novedoso aquí es que, según ese mismo modelo, cuando esos grupos llegaron a Eurasia, se encontraron con poblaciones humanas que ya llevaban allí más de 1 millón de años. La señal genética detectada en los denisovanos indica que se produjo un episodio de introgresión desde una población que se había separado del tronco principal humano hacía aproximadamente 1 millón de años. Y eso nos obliga a preguntarnos quiénes eran esos grupos. La hipótesis más plausible los vincula con descendientes de las primeras migraciones asociadas al Homo erectus. No existe aún un fósil que pueda señalarse con certeza como representante de esa población superarcaica concreta. Sin embargo, la coherencia cronológica es muy fuerte. El propio Rogers estimó que esa población pudo haber tenido un tamaño efectivo relativamente grande. En sus simulaciones se sugieren cifras que implican miles de individuos reproductivos, lo cual descarta la idea de un grupo marginal o aislado. Además, el patrón genético detectado en los denisovanos no parece ser el resultado de un contacto puntual. Los modelos indican que el mestizaje pudo haber sido sostenido durante generaciones, lo que implica coexistencia prolongada. Otro elemento importante es que no estamos ante una única hipótesis aislada. En el año 2019, estudios de Villanea y Schreiber también demostraron que la historia genética de los neandertales implicaba múltiples episodios de flujo génico, lo cual refuerza la idea de una red de contactos repetidos en el tiempo. Y si combinamos estos datos con el registro fósil asiático, el panorama adquiere una mayor profundidad. En China existen restos humanos del Pleistoceno medio que presentan rasgos mixtos, difíciles de encajar en una clasificación simple. Algunos paleoantropólogos han sugerido que podrían representar poblaciones regionales con historias evolutivas complejas.
Sin embargo, es fundamental mantener la cautela. No podemos asignar automáticamente esos fósiles a la población superarcaica inferida por genética. Lo que sí podemos afirmar es que Eurasia no fue un territorio ocupado por una sola humanidad a la vez. La coexistencia de múltiples linajes durante largos periodos de tiempo no es una conjetura ideológica, es una inferencia basada en modelos genéticos, cronologías fósiles y estimaciones de divergencia molecular. Ahora bien, aquí surge una cuestión clave para comprender la magnitud de este fenómeno. Si los denisovanos heredaron parte de su ADN de un linaje que llevaba más de 1.000.000 de años separado del resto de los humanos, eso significa que las barreras reproductivas no eran absolutas. Las diferencias genéticas acumuladas durante cientos de miles de años no impidieron el mestizaje. Este hecho cuestiona modelos antiguos que asumían aislamientos estrictos entre especies humanas. Y aquí quiero dejarte una pregunta. Si poblaciones directas durante tanto tiempo pudieron intercambiar genes, ¿deberíamos seguir pensando en las especies humanas del Pleistoceno como categorías cerradas o más bien como poblaciones con fronteras biológicas mucho más permeables? Te leo en los comentarios. Lo que sí sabemos con certeza es que el ADN denisovano conserva una memoria que no aparece en ningún museo. Una memoria de un linaje humano que no ha sido identificado con claridad en el registro fósil, pero cuya existencia es la mejor explicación para los patrones genéticos observados. Más adelante analizaremos si algo similar pudo ocurrir también dentro de África, el continente donde surgió nuestra propia especie. Como ves, la genética está obligando a reescribir capítulos enteros de la evolución humana, y muchos de estos debates científicos siguen abiertos. En mi Patreon analizo con mayor profundidad estudios recientes sobre ADN antiguo, modelos demográficos y nuevas hipótesis sobre la expansión humana. Allí puedes acceder a los documentales antes de su estreno aquí en YouTube y a contenido exclusivo que amplía lo tratado en este canal. Si quieres apoyar este proyecto y seguir explorando la historia con rigor, tienes el enlace en la descripción de este video. Hasta hace poco, la complejidad genética asociada al mestizaje arcaico parecía concentrarse en Eurasia. Neandertales y denisovanos vivieron fuera de África, por lo que la presencia de su ADN en humanos actuales podía explicarse por contactos posteriores con la salida del Homo sapiens del continente africano hace unos 60.000 años. Sin embargo, en 2020 se publicaron varios estudios que modificaron esa percepción. Uno de los trabajos más citados fue dirigido por Sriram Sankararaman y sus colaboradores, quienes analizaron genomas de poblaciones actuales de África Occidental. Otro estudio relevante fue publicado por Joshua Akey en Science Advances ese mismo año. Ambos equipos detectaron segmentos genéticos que no encajaban completamente con el modelo clásico de una sola población ancestral del Homo sapiens dentro de África. Al comparar miles de secuencias, observaron fragmentos con niveles de divergencia mayores de lo esperado. Esos segmentos parecían proceder de un linaje que se había separado del resto de la población africana hace más de 500.000 años, y más tarde se había producido mestizaje con poblaciones ancestrales de sapiens dentro del propio continente africano. Aquí debemos ser precisos, no se ha identificado un fósil concreto que pueda atribuirse con seguridad a estas poblaciones. Lo que existe es una señal estadística robusta que sugiere introgresión desde un linaje arcaico africano no muestreado. La proporción estimada de ADN procedente de ese linaje en algunas poblaciones africanas actuales podría situarse entre un 2 y un 19%, dependiendo del grupo analizado y del modelo estadístico empleado. Estas diferencias son significativas y obligan a reconsiderar el origen de nuestra especie. Tradicionalmente, el modelo dominante era el llamado fuera de África, en su versión más simple. Una población de Homo sapiens habría surgido en África Oriental y posteriormente se habría expandido fuera. Sin embargo, investigaciones más recientes, incluidas las de Eleanor Sherry y otros paleoantropólogos, proponen un modelo de origen africano estructurado. Este modelo sostiene que el Homo sapiens no emergió de una sola población aislada, sino de varias poblaciones africanas parcialmente conectadas que intercambiaban genes de forma intermitente durante cientos de miles de años. Las oscilaciones climáticas del Pleistoceno africano respaldan esta posibilidad.
Periodos húmedos extendían hábitats y conectaban regiones. Por otra parte, periodos secos fragmentaban poblaciones en refugios ecológicos separados. Esa dinámica favorece divergencias genéticas profundas, seguidas de reencuentros. Además, algunos fósiles africanos del Pleistoceno medio muestran mosaicos morfológicos que reflejan diversidad regional. El cráneo de Jebel y Orhut en Marruecos, datado en unos 315.000 años, muestra rasgos modernos combinados con características arcaicas. Otros restos en África Oriental y Meridional también evidencian variabilidad. Esto no demuestra automáticamente la existencia de una especie distinta dentro de África, pero sí refuerza la idea de que el proceso de formación del Homo sapiens fue gradual y geográficamente distribuido. La genética y el registro fósil coinciden en un punto esencial. África no fue un escenario uniforme ocupado por una única población estable y homogénea. Ahora bien, debemos ser prudentes. Los modelos de introgresión arcaica africana dependen de supuestos demográficos que son muy complejos y todavía están en debate. Algunos investigadores sostienen que la señal detectada podría explicarse mediante estructura poblacional prolongada sin necesidad de invocar un linaje completamente separado. Sin embargo, incluso esa alternativa implica un escenario mucho más complejo que el modelo clásico simplificado. Ahora, si nuestra propia especie pudo haberse formado mediante la interacción prolongada de múltiples poblaciones africanas, algunas profundamente divergentes, ¿debemos seguir buscando un único punto de origen preciso para el Homo sapiens? ¿O debemos aceptar que nuestra historia comenzó con una red continental? Te leo en los comentarios. Hasta el momento hemos hablado de poblaciones inferidas a partir del ADN. Ahora, debemos explicar con precisión cómo se llega a esa inferencia. Cuando los genetistas comparan genomas antiguos y modernos, no buscan diferencias aisladas, analizan patrones estadísticos de variación. Uno de los métodos más utilizados es la llamada estadística D, también conocida como prueba ABBA-BABA. Esta herramienta permite detectar si una población comparte más variantes genéticas con otra de lo que sería esperable bajo un modelo simple de divergencia sin mestizaje. Fue precisamente mediante este tipo de análisis como en el año 2010 se confirmó la introgresión neandertal en humanos modernos. Posteriormente, herramientas como el F4 ratio permitieron estimar la proporción aproximada de ADN heredado de esos linajes arcaicos. En el caso de los llamados linajes superarcaicos, la señal no se detectó comparando directamente con un fósil concreto, sino observando una profundidad de divergencia inesperada en ciertos segmentos del genoma denisovano. Algunos fragmentos mostraban niveles de diferenciación demasiado altos para explicarse únicamente por la separación entre neandertales, denisovanos y sapiens. Para traducir esto en términos simples, los modelos matemáticos indican que ciertas secuencias del ADN denisovano llevan acumulando mutaciones independientes durante un periodo mucho más largo del que correspondería si todos procedieran del mismo ancestro reciente. Esa acumulación diferencial se calcula utilizando tasas de mutación estimadas a partir de comparaciones entre generaciones humanas actuales y calibraciones con el registro fósil. Pequeñas variaciones en esas tasas pueden modificar las fechas propuestas, pero incluso ajustando los parámetros, la divergencia sigue siendo profunda. Ahora bien, este tipo de inferencia tiene límites claros. En primer lugar, los modelos demográficos requieren supuestos sobre tamaños poblacionales efectivos. Estos tamaños no reflejan el número total de individuos vivos, sino la cantidad aproximada de individuos que contribuyen genéticamente a la siguiente generación. Cambiar ese parámetro puede alterar la interpretación de los eventos de introgresión. En segundo lugar, la señal genética detectada no identifica automáticamente una especie en sentido taxonómico. Detecta una población divergente. Determinar si esa población corresponde al Homo erectus tardío o a un linaje relacionado o a una especie aún no descrita requiere integración con el registro fósil. En tercer lugar, la conservación diferencial del ADN introduce sesgos geográficos. Las regiones frías permiten recuperar genomas que son muy complejos. En regiones tropicales, el ADN antiguo suele fragmentarse en secuencias extremadamente cortas.
Aunque las nuevas técnicas permiten analizar fragmentos ultracortos, la cobertura sigue siendo limitada. A propósito, si quieres saber más sobre el origen de nuestra especie, te invito a ver este video sobre el Homo sapiens aquí en mi canal. De seguro que te va a gustar. Un avance importante en este sentido fue la identificación de ADN humano en sedimentos sin restos óseos visibles. Sin embargo, incluso el ADN sedimentario depende de condiciones ambientales favorables y de la persistencia molecular. También debemos considerar la erosión genética. Cuando una población arcaica contribuye en proporciones pequeñas a otra más numerosa, la deriva genética puede eliminar rápidamente esos fragmentos. Esto significa que pudieron existir contactos que hoy son indetectables porque su señal simplemente se perdió. Finalmente, existe un límite estructural. Solo podemos detectar poblaciones que dejaron descendencia genética en linajes posteriores. Si un grupo humano desapareció sin mezclarse o su aporte fue completamente diluido, la genética actual no podría reconstruirlo. Por tanto, cuando hablamos de linajes humanos no identificados en el registro fósil, debemos entender que estamos ante inferencias probabilísticas sustentadas en modelos sólidos, pero no ante observaciones directas. Lo que sí es incuestionable es que la genética ha demostrado que la historia humana incluyó divergencias profundas y episodios de mestizaje que el registro fósil por sí solo no había revelado. El panorama actual no es definitivo. Está abierto a revisión a medida que se desarrollen nuevas técnicas y se amplíen las bases de los datos genómicos. Y más allá de todos los mitos que puedas encontrar en otros documentales por internet, esta es realmente la situación real, valga la redundancia, en la que se encuentra hoy la investigación sobre estos linajes humanos desaparecidos. Al comienzo de este video planteamos una pregunta concreta, una pregunta básica. ¿Es posible demostrar la existencia de un linaje humano sin disponer de un esqueleto claramente identificable? La evidencia actual indica que sí. Los estudios genómicos publicados en la última década han demostrado que ciertos patrones de divergencia y de introgresión no pueden explicarse únicamente con las especies ya descritas en el registro fósil. En Eurasia, los modelos demográficos sugieren la existencia de poblaciones profundamente divergentes, que se mezclaron con los ancestros de los denisovanos. En África, por su parte, varios análisis estadísticos apuntan a linajes arcaicos que pudieron contribuir genéticamente a las poblaciones que darían origen al Homo sapiens. No estamos ante certezas taxonómicas definitivas, pero sí ante inferencias robustas sustentadas en datos verificables. La evolución humana fue más compleja de lo que se pensaba hasta hace apenas 20 años. Y la genética ha ampliado el marco de investigación más allá de los fósiles disponibles. Si quieres seguir explorando otros apasionantes capítulos de nuestra historia, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y considera unirte a la membresía o hacerte mecenas en Patreon para poder acceder con antelación a los próximos videos y tener a tu disposición materiales exclusivos. Tu apoyo hará posible que este proyecto sea sostenible en el tiempo y que mejore, por supuesto, su calidad. Ahora sigue en mi canal para que disfrutes de otros videos sobre la historia humana. Hasta la próxima.